Los secretos de Sir Richard Kenworthy, saga Smitey Smith 4 por Julia Quinn. Capítulo 6. 5 días después, Mansión Plainsworth. Había llegado la hora. Ya hacía una semana que Sir Richard había visto a Iris Smitey Smith por primera vez en esa misma casa, y ahora iba a proponerle matrimonio, o algo así. La había ido a visitar cada día desde el baile de los Mottram. Habían paseado por el parque, compraron helados en Gunther's, compartieron un reservado en la ópera y visitaron Covent Garden. Resumiendo, habían hecho todo lo que se suponía que debía ser una pareja en pleno cortejo. Estaba completamente seguro de que la familia de Iris esperaba que se declarara, aunque no tan pronto. Sabía que Iris le tenía cierto aprecio, incluso se podía estar preguntando si se estaba enamorando, pero si le pedía la mano aquella misma noche, estaba casi seguro de que no estaría preparada para darle una respuesta inmediata. Suspiró. No era así como se había imaginado que encontraría esposa. Aquella noche había ido solo. Winston se había negado rotundamente a asistir a cualquier actuación artística protagonizada por la familia Smitey Smith. No le importaba que Richard ya hubiera aceptado en su nombre. En ese momento, Winston estaba en casa con un falso catarro y Richard estaba de pie en la esquina preguntándose por qué habrían llevado un piano al salón y por qué parecía decorado con ramitas. Echó un rápido vistazo por la sala y advirtió que Lady Plainsworth había confeccionado programas para la velada, aunque a él no le habían dado ninguno, a pesar de haber llegado hacía ya casi 5 minutos. «Por fin la encuentro». Se volvió en dirección a aquella suave voz y vio a Iris parada delante de él con un sencillo vestido de pálida muselina azul. Advirtió que se ponía mucho ese color, le sentaba bien. «Siento haberlo dejado solo, pero me requerían entre bambalinas». «¿Bambalinas? Creía que esto era una lectura de poesía». «Ah, eso», dijo ella. Sabía que se estaba sonrojando, se sentía culpable. «Ha habido un cambio de planes». Richard la dio la cabeza sin comprender nada. «Creo que debería conseguirle un programa». «Sí, cuando he llegado no me han dado ninguno». Iris carraspeó unas 6 veces. «Me parece que se ha decidido no entregar programas a los caballeros, a menos que los pidieran». Él reflexionó sobre lo que le había dicho. «¿Puedo preguntar por qué?» «Me parece», dijo mirando al techo, «que les preocupaba un poco la posibilidad de que pudieran decidir no quedarse». Richard miró el piano horrorizado. «Oh, no», se apresuró a asegurarle Iris. «No habrá música, que yo sepa, no es un concierto». Aún así, Richard abrió los ojos como platos presa del pánico. ¿Dónde estaba Winston con sus pequeñas bolitas de algodón cuando lo necesitaba? «Me está asustando, señorita Smitey Smith». «¿Significa eso que no quiere el programa?», le preguntó esperanzada. Él se inclinó ligeramente hacia ella. No se acercó lo suficiente como para transgredir las leyes del decoro, pero sí lo bastante como para que ella lo advirtiera. «Creo que es mejor estar preparado, ¿no le parece?» Ella tragó saliva. «Espere un momento». Richard aguardó mientras ella cruzaba el salón y se acercaba a Lady Plainsworth. Al poco, regresó con una hoja de papel. «Tenga», le dijo con vergüenza tendiéndole el programa. Él lo cogió y le echó un vistazo. Luego se dirigió a ella. «La pastorcilla, el unicornio y Enrique VIII». «Es una obra de teatro. La escribió mi prima Harriet». «Y nosotros tenemos que verla», confirmó él con cautela. Ella asintió. Richard carraspeó. «¿Y tiene idea de cuánto dura la representación?» «No es tan larga como el concierto, o eso creo. Solo he visto los últimos minutos de la prueba de vestuario». «Debo asumir entonces que el piano forma parte del decorado». Ella asintió. «Me temo que no es nada comparado con los disfraces». Richard no se atrevía a preguntar. «A mí me ha tocado colocarle el cuerno al unicornio».
Él intentó no reírse y estuvo a punto de conseguirlo. No sé cómo se lo quitará Frances cuando se acabe la obra, le explicó Iris con nerviosismo. Se lo he pegado a la cabeza. ¿Ha pegado el cuerno a la cabeza de su prima? Iris esbozó una mueca. Exacto. ¿Siente usted mucho aprecio por su prima? Ya lo creo. Tiene 11 años y es encantadora. La cambiaría por Daisy sin dudar. Richard tenía la sensación de que Iris cambiaría a Daisy por un tejón si tuviera la oportunidad. Un cuerno, repitió de nuevo. Bueno, supongo que no se puede ser un unicornio sin un cuerno. Exacto, dijo Iris con renovado entusiasmo. A Frances le encanta. Adora los unicornios. Vive convencida de que existen de verdad y creo que si pudiera se transformaría en uno. Pues, por lo visto, ha dado el primer paso para conseguir tan noble propósito, argumentó Richard, gracias a su amable colaboración. Ah, sí, espero que nadie le cuente a mi tía Charlotte que he sido yo quien se lo ha pegado. Richard no creía que fuera a tener mucha suerte en ese aspecto. ¿Hay alguna posibilidad de que le guarden el secreto? Ninguna en absoluto, pero prefiero aferrarme a mis falsas esperanzas. Con un poco de suerte, esta noche alguien provocará un escándalo y nadie se dará cuenta de que Frances se va a la cama con el cuerno pegado a la cabeza. Richard empezó a toser. No podía parar. Cielo santo, ¿se había tragado una mota de polvo o se debía al sentimiento de culpabilidad? ¿Está usted bien?, le preguntó Iris con cara de preocupación. Él asintió. Era incapaz de verbalizar una respuesta. Un escándalo, decía, si ella supiera. ¿Le traigo algo para beber? Richard volvió a asentir. Tenía tantas ganas de beber algo como de dejar de mirarla. Se convenció de que cuando acabara todo aquello, Iris estaría feliz, sería un buen marido para ella, no le faltaría nada, excepto la posibilidad de elegir. Richard rugió. No esperaba que lo que se disponía a hacer le provocara tal sentimiento de culpabilidad. Tenga. Iris le ofreció una copa de cristal. Un poco de vino dulce. Richard asintió agradecido y dio un sorbo para coger fuerzas. Gracias, dijo con la voz ronca. No sé qué me ha pasado. Ella hizo un sonido comprensivo y señaló el piano cubierto de decoración selvática. Es muy probable que todas las ramas que ha traído Harriet hayan llenado el ambiente de polvo. Ayer pasó varias horas en Hyde Park recogiendo todo lo que necesitaba. Richard asintió de nuevo y vació el vaso de un trago. Luego lo dejó encima de una mesa. ¿Se sentará conmigo?, le preguntó. Aunque diera por hecho que ella se sentaría con él, creyó que debía invitarla formalmente. Me encantaría, le respondió, esbozando una sonrisa. Además, es muy probable que necesite usted un intérprete. Richard abrió los ojos alarmado. ¿Intérprete? Ella se rió. No se preocupe, es en inglés, es solo que... Se volvió a reír con más ganas. Harriet tiene un estilo muy particular. Le tiene usted mucho cariño a su familia. Iris hizo ademán de responder, pero entonces vio algo por detrás de él que le llamó la atención. Richard se volvió para ver lo que estaba mirando, pero ella ya había empezado a decir: Mi tía nos está haciendo señas. Creo que deberíamos tomar asiento. Richard se sentó junto a ella en la primera fila. Estaba un poco nervioso. Observó el piano, que imaginó que marcaba el inicio del escenario. Las voces del público se fueron apagando hasta convertirse en un susurro, y luego se hizo el silencio cuando Lady Harriet Plainsboro salió de entre las sombras vestidas con las humildes ropas de una pastorcilla, bastón incluido. ¡Qué precioso y brillante día!, proclamó haciendo una pausa para apartarse del rostro uno de los lazos de su cofia con visera. ¡Qué suerte tengo de poseer tan noble rebaño! No ocurrió nada. ¡Tan noble rebaño!, repitió un poco más alto. Se escuchó un estruendo seguido de un gruñido y alguien que sisiaba. ¡Estate quieto! Y entonces
aparecieron 5 niños pequeños disfrazados de ovejas. «Mis primos», murmuró Iris. «La próxima generación». «Brilla el sol», prosiguió Harriet, extendiendo los brazos en un gesto suplicante. Pero Richard estaba fascinado con las ovejas y ya no escuchaba el parlamento de la pastorcilla. La mayor del grupo estaba balando con tanta fuerza que Harriet tuvo que acabar dándoles un pequeño puntapié, y una de las más pequeñas, cielo santo, la niña no podía tener más de 2 años. Había gateado hasta el piano y estaba lamiendo una de las patas. Iris se tapó la boca con la mano e intentó no reírse. La representación prosiguió en la misma línea durante varios minutos y la pálida pastorcilla siguió alabando las maravillas de la naturaleza hasta que alguien hizo repicar un par de platillos en alguna parte y Harriet gritó, al igual que una buena parte del público. «He dicho», rugió la pastorcilla, «que tenemos suerte de que no parezca que vaya a llover esta semana». Los platillos sonaron de nuevo y a continuación se escuchó una voz que gritaba «¡Trueno!». Iris jadeó y se llevó la otra mano a la boca. Al poco la escuchó susurrar la palabra «Elizabeth», horrorizada. «¿Qué está pasando?» «Me parece que la hermana de Harriet ha cambiado el guión. Se van a saltar todo el primer acto». Por suerte, no se dio cuenta de que Richard trataba de reprimir una sonrisa. Lo impidió la aparición de un grupo de 5 cuervos. Eran las ovejas de antes que habían reaparecido en el escenario con trozos de tela marrón enganchados en la lana. «¿Cuándo llega el unicornio?», le susurró a Iris. Ella se encogió de hombros con impotencia. No lo sabía. Enrique VIII hizo su aparición pocos minutos después. Su túnica estilo Tudor estaba tan llena de almohadones que la niña que iba dentro apenas podía caminar. «Esa es Elizabeth», murmuró Iris. Richard asintió con complicidad. Si alguien le obligaba a ponerse ese disfraz, él también querría saltarse el primer acto. Pero no fue nada en comparación con el momento en el que el unicornio apareció en escena. Su forma de relinchar era aterradora y el cuerno era enorme. Richard se quedó con la boca abierta. «¿Le ha pegado eso en la frente?», le susurró a Iris. «Era la única forma de sujetarlo», le contestó en voz baja. «No puede ni levantar la cabeza». Ambos miraron el escenario espantados. La pequeña Lady Frances Plainsboro se tambaleaba como un borracho. El cuerno pesaba tanto que no conseguía mantenerse derecha. «¿De qué está hecho?», preguntó Richard con un hilo de voz. Iris levantó las manos. «No lo sé. No creí que pesaría tanto. ¿Puede que forme parte de la actuación?» Richard la observó horrorizado. Pensó que quizá tuviera que saltar al escenario para evitar que la niña corneara a alguno de los espectadores de la primera fila. Después de una eternidad, llegaron a lo que parecía el final de la obra y el rey Enrique hundió un muslo de pavo en el aire y proclamó: «En adelante esta tierra será mía por siempre jamás». Y pareció que todo estaba perdido para la pobre y dulce pastorcilla y su extraño rebaño mutante. Pero entonces se oyó un poderoso rugido. «¿Hay un león?», se preguntó Richard, y el unicornio saltó a escena. «¡Muere!», gritó el animal. «¡Muere! ¡Muere!». Richard miró a Iris confundido. Hasta aquel momento, el unicornio no había dado ninguna señal de que pudiera hablar. El grito aterrado de Enrique fue tan escalofriante que la mujer que estaba sentada detrás de Richard murmuró: «¡Qué bien lo hacen!». Richard volvió a mirar a Iris con disimulo. La joven observaba boquiabierta cómo Enrique saltaba sobre una vaca y se escondía detrás del piano tropezando con la oveja más pequeña que seguía lamiendo la pata del instrumento. Enrique intentó levantarse, pero el unicornio, que muy probablemente fuera rabioso, era más rápido. Se lanzó contra el asustado monarca con la cabeza siempre agachada y le clavó el cuerno en su enorme barriga acolchada. Alguien gritó y Enrique se desplomó entre una nube de plumas.
No creo que nada de esto estuviera en el guión, susurró Iris horrorizada. Richard no podía dejar de mirar el macabro espectáculo del escenario. Enrique estaba tendido en el suelo con el cuerno del unicornio clavado en la barriga, que por suerte era de mentira, cosa que ya era mala de por sí, pero además el cuerno seguía pegado a la cabeza del unicornio, cosa que significaba que cada vez que Enrique se revolcaba por el suelo, arrastraba consigo al unicornio por la cabeza. ¡Apártate! Gritó Enrique. ¡Ya lo intento! Le rugió el unicornio. Creo que está atascado, le comentó Richard a Iris. ¡Cielo santo! Gritó, llevándose la mano a la boca. ¡El pegamento! Una de las ovejas corrió a ayudar, pero resbaló con una pluma y se enredó entre las piernas del unicornio. La pastorcilla, que lo había estado observando todo tan sorprendida como el público, pensó que debía salvar la representación y se puso a cantar. Y entonces apareció Daisy. Richard se volvió hacia Iris con brusquedad. La joven estaba boquiabierta. No, 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 susurró, pero entonces Daisy empezó a interpretar su solo de violín con la presunta intención de representar la luz del sol, o la muerte. Por suerte, Lady Plainsboro interrumpió la actuación de Daisy cuando corrió al escenario para socorrer a sus dos hijas pequeñas que estaban completamente pegadas. Vamos a servir refrescos para todo el mundo en la habitación contigua, sugirió a los espectadores. Y tenemos pastel. Todo el mundo se puso en pie y aplaudió. A fin de cuentas, y por sorprendente que fuera el final, era una obra de teatro, y el público empezó a abandonar el salón. Creo que debería ayudar, opinó Iris mirando a sus primas con recelo. Richard esperó mientras ella se acercaba a la melee y observó divertido cómo se resolvía todo. Quítate ese almohadón de la barriga, indicó Lady Plainsboro. No es tan fácil, sisió Elizabeth. El cuerno me ha atravesado la camisa, a menos que quieras que me desnude. Ya es suficiente, Elizabeth, se apresuró a añadir la tía de Iris, luego se dirigió a Harriet. ¿Por qué está tan afilado? ¡Soy un unicornio!, exclamó Frances. Lady Plainsboro reflexionó un momento y luego se estremeció. No tenía que haberse montado encima de mí en el tercer acto, añadió Frances enfurruñada. ¿Y por eso la has embestido? No, eso estaba en el guión, intervino Harriet con amabilidad. Se suponía que el cuerno tenía que desengancharse, por seguridad, pero el público no tenía por qué verlo. Iris me lo pegó a la frente, explicó Frances, volviendo la cabeza con intención de levantar la vista. Iris, que estaba junto a un pequeño grupo de personas, retrocedió de inmediato. Quizá debamos ir a buscar algo para beber, le propuso a Richard. Espere solo un momento. Se estaba divirtiendo demasiado como para marcharse. Lady Plainsboro cogió el cuerno con ambas manos y tiró. Frances gritó. ¿Te lo ha pegado con cemento? Iris se aferró a su brazo como un torno de banco aterrado. Me tengo que marchar ahora mismo. Richard miró la cara de Lady Plainsboro y se llevó a Iris del salón a toda prisa. Iris se desplomó contra la pared. Estoy metida en un buen lío. Richard sabía que debía intentar tranquilizarla, pero se estaba riendo demasiado como para resultar de ninguna ayuda. Pobre Frances, esta noche tendrá que dormir con ese cuerno en la cabeza. Todo irá bien, le prometió Richard entre risas. Le garantizo que el día de su boda no tendrá que ir al altar con un cuerno en la cabeza. Ella lo miró alarmada y él imaginó lo que estaría pensando, y entonces Iris se echó a reír. Se reía con tantas ganas que se dobló hacia adelante en medio del vestíbulo. Dios mío, un cuerno en una boda. Eso solo nos podía pasar a nosotras. Richard empezó a reírse de nuevo mientras observaba divertido cómo a Iris se le ponía la cara roja del esfuerzo. No debería reírme, la verdad es que no, pero la boda. ¡Oh cielos! ¡La boda!
La boda, pensó Richard, y todo volvió a su cabeza, el motivo de que estuviera allí esa noche, la razón de que estuviera con ella. Iris no tendría una gran boda. Richard tenía demasiada prisa por regresar a Yorkshire. Sintió un hormigueo de culpabilidad en la espalda. ¿No decían que todas las chicas sueñan con el día de su boda? Fleur y Mary Claire habían pasado horas imaginando cómo serían las suyas, y estaba seguro de que todavía lo hacían. Inspiró hondo. Iris no tendría la boda de sus sueños, y, si todo iba según lo planeado, tampoco tendría una proposición de matrimonio muy apropiada. Se merecía algo mejor. Tragó saliva y se dio unos golpecitos nerviosos en el muslo. Iris seguía riendo. Ella ignoraba lo serios que se habían vuelto de repente sus pensamientos. Iris, le dijo, y ella lo miró sorprendida. Quizás se debiera a su tono de voz o a que fuera la primera vez que la llamaba por su nombre de pila. Le puso la mano en la espalda y la alejó de la puerta abierta del salón. ¿Puedo hablar un momento contigo? La joven frunció el ceño y luego alzó las cejas. Claro, le respondió, un tanto vacilante. Richard inspiró hondo. Podía hacerlo. No lo había planeado de esa forma, pero saldría mejor así. Pensó que podía hacerlo por ella. Hincó una rodilla en el suelo. Ella jadeó. Iris Smith, le dijo, cogiéndola de la mano. Me harías el hombre más feliz del mundo si aceptaras convertirte en mi esposa.